Primera de Corintios, capítulo 5. La iglesia no es un circo para entretenernos, ¿sí? La iglesia no es un lugar para que nos entretengan. Bueno, yo voy a estar en la iglesia porque ahí me siento bien. Bueno, qué bueno, hermano, que muchos no dicen lo mismo de acá. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de nosotros no es que usted se sienta bien. No, pastor. Entonces sabía la gente. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra de Dios le incomoda, pues está haciendo el efecto. Sí, la palabra de Dios no siempre nos va a hacer sentir bien. La palabra de Dios va a ser como esa espada, y la espada está diseñada para cortar, para penetrar, para herir. Por eso yo le animo, hermano, atentos a la voz de Dios. 1 Corintios capítulo 5, estábamos leyendo, estábamos estudiando en este estudio sistemático que estamos haciendo de la primera carta de los Corintios todos los domingos. El domingo pasado estábamos hablando de la disciplina bíblica. Era el segundo mensaje acerca de la disciplina bíblica, y el apóstol Pablo comentaba lo que ya previo había mencionado en una primera carta, siendo la primera de Corintios conocida para nosotros como la primera, probablemente realmente era la segunda. Dice el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ciertamente Pablo está diciendo, hermano, no podemos vivir en una burbuja, hay una realidad, y todo el mundo es pecador, es lo que está diciendo, por cuanto todos hemos pecado. Pero dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que ¿qué? Llamándose. La palabra llamándose significa autonombrarse, significa que profesa ser creyente. Llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y dice al final, con el tal, y esa expresión el tal, he mencionado anteriormente, es una expresión que Pablo utiliza cuando da el beneficio de la duda a alguien que dice ser creyente, pero su conducta y su vida pareciera que no lo es. Con el tal ni aun comáis. Mire, hasta habla de, pastor, ni siquiera una tacita de café. Pastor, por ahí viene la hermana. Dijo que quería invitarme a un café, a tomarnos un café. Y sabe, eso no es un café para orar, eso es un café para chismear. ¿Sí? Y el Señor dice acá en su palabra, mire, esto no es nada nuevo. Hasta ese tipo de compañía dentro de la misma iglesia, mi querido hermano, dentro de la misma congregación, hay gente que no te va a acercar a Dios, hay gente que te quiere alejar de Dios. Hay gente en esta congregación y en todas las congregaciones, una más que otra, gente que no quiere hacer lo correcto ni quiere honrar a Dios. Son una manzana podrida. Y si se deja y si se permite y si se tolera el pecado, pues todas las demás se van a podrir. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón, dice Pablo, qué razón, qué motivo tendría yo para juzgar a los que están fuera? Imagínense, juzgar a todo el mundo. ¿No juzgáis vosotros a los que están ¿dónde? Dentro, hablando de la iglesia local. Dice ya el libro de Hebreos que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa del Señor. ¿Sí? Antes de, lo que Pablo quiere decir, mira, antes de estar buscando culpable en medio mundo, tenemos que empezar a examinarnos nosotros mismos, hermano. Porque la naturaleza humana tiene la tendencia a levantar su dedo, a señalar y a condenar a medio mundo. Pero ¿sabe? Somos nosotros los primeros que debemos ser evaluados a la luz de las verdades de Dios. Porque a los que están fuera, ¿quién se va a encargar de ellos? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 13. Porque a los que están fuera, es decir, fuera de la comunión, fuera del cristianismo, fuera de la verdad, que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, Dios los juzgará. Y quiero dejar claro, hermano, hay gente que está fuera que también está aquí adentro. ¿Sí? Porque estar fuera no es fuera de un recinto, no es estar fuera de un local. Por cierto, el edificio no es la iglesia. Quien crea tal cosa es un ignorante. El edificio no es la iglesia, el edificio es bloque, puede servir para cualquier cosa. Puede servir de almacén, de bodega, de depósito, de vivienda, de restaurante, de metal cachivache o para congregarnos. La iglesia la conforman aquellos que verdaderamente han creído y han sido lavados por la sangre del Cordero.
Los miembros de la iglesia local. Esa es la iglesia. Si no tuviéramos este edificio, tendríamos que reunirnos en la cancha allá abajo de Pariapán todos los domingos. Ahí estaría la iglesia. Y nuestros folletos dirían, en la cancha de Pariapán todos los domingos a las 9:30. Y si nos tendríamos que reunir en la Plaza Bolívar, ahí estaría la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es el conjunto de hermanos. Así lo enseña la Biblia. Cualquier otra enseñanza diferente es herejía. Quitad pues, dice allí, quitad pues a este, mire cómo le llama Pablo, al que supuestamente es hermano, al que dice y se hace pasar por hermano, pero vive impíamente, le dice quitar. Ese verbo quitar, hermano, aparece en muchas partes del Nuevo Testamento. Es el mismo término que se utiliza allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, cuando dice que el Señor a la final trompeta, allí con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y todos los que estén en Cristo serán arrebatados. La palabra quitar significa arrebatar con violencia o isofacto, radical y abruptamente, ¿sí? Y aquí Pablo está diciendo, mira, ya cero tolerancia, ya no podemos esperar más tiempo. Cada minuto, cada segundo que pasa sin efectuar, sin ejecutar esta disciplina eclesiástica, la iglesia corre riesgo. El riesgo aumenta, hay que quitarlo, hay que sacarlo de la comunión. Pastor, era prohibida la entrada, escúchame, era prohibida la entrada de este fulano. Quiero que me entienda, hermano. No es que se le prohibió la entrada, es que se le prohibió la participación de aquellas cosas que solamente participan los hijos de Dios. Este fulano probablemente tenía participación en el programa, este fulano probablemente tenía alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Él fue depuesto, él le quitaron toda responsabilidad y la única ventaja, podemos decir, o la única misericordia que le quedaba es que él seguramente podía seguir visitando la iglesia, pero era simplemente como un oyente, era un visitante. Fue bajado de estatus, ¿sí me debe entender? ¿Sí? De ser miembro de la iglesia, los beneficios y privilegios de ser miembro de la iglesia local, pues los perdió por su vida pecaminosa, su vida licenciosa, su impiedad. Hoy, en los minutos que nos quedan, quiero hablarles, hermano, acerca de los obstáculos para la resolución de conflictos dentro de la iglesia local. Recordemos que la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia mayoritariamente carnal, inmadura. Pablo en el capítulo 3 se dirige a la mayor o a la gran parte de la membresía de esta iglesia, les cataloga y les señala de niños en Cristo. Y un niño es, además de tener una conducta obviamente infantil, pleitea por cualquier cosa, le incomoda cualquier cosa. Un niño hace puchero por cualquier cosa. Un niño tiene miedo, tiene enojo, es egoísta, es inmaduro, es inexperto, ¿sí? Y esto caracterizaba a los miembros de la iglesia de Corinto. Ahora, en el capítulo 6, Pablo toca algunas situaciones que se están dando en la resolución de conflictos. Esta iglesia, hermano, era una iglesia, era, por así decirlo, hermano, era un cúmulo y era una cuna de pleitos y problemas. En esta iglesia iniciaba un problema y ese problema no se resolvía prontamente, sino que el problema se agrandaba, se agravaba. Y era porque tenían, además de malas praxis, un mal carácter a la hora de atender los conflictos. Por su inmadurez, no sabían cómo resolver los problemas entre ellos. Mi querido hermano, si en usted habita verdaderamente el Espíritu de Dios y en mí habita el Espíritu de Dios, sí o sí, usted y yo tenemos que llegar a resolver nuestros conflictos. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? No podemos permitirnos dejar un problema entre hermanos, dejarlo sobre la mesa y que eso crezca y echarle levadura y abono. ¿Sabe por qué? Porque eso no solamente lo va a destruir a usted, me va a destruir a mí, sino que nos destruye a todos. Destruye la obra de Dios. Y lo que vamos a ver, hermano, eran los motivos vinculantes. Vamos a ver los elementos, por así decirlo, los ingredientes en este caldo de cultivo que había en Corinto, hermano, para que los problemas que se suscitaban al final no eran resueltos. Y que tomando el ejemplo, hermano, escúcheme bien, el ejemplo de esta iglesia, el mal ejemplo, mejor dicho,
nosotros no copiemos tales cosas. Miren, allí vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Hay mucho movimiento en la parte de atrás, hermano. Respeto, reverencia. Si no, vamos a pedir fuego del cielo que les caiga, hermano, en la parte 2. Sí, hermano, no, ya eso me tiene cansado todos los domingos. Sí. Ahí ya me van conociendo. Ok, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién, hermano? La iglesia, pastor, nosotros vamos a juzgar al mundo. Sí. Va a llegar el día que estaremos sentados junto a Cristo en tronos y emitiremos juicio sobre el mundo entero. Eso es un evento futuro, escatológico, un evento del porvenir. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Una pregunta retórica, la respuesta es no. No somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a nada más ni a nada menos que quienes, hermano? Mire, conocimiento bíblico para los que no sabían, la iglesia, Dios le va a dar la autoridad de juzgar a nada más ni a nada menos que quienes. ¿Y a cuáles? ¿A los que están haciendo lo correcto? No. A los que cayeron, a los que se rebelaron. De Satanás para adelante. La iglesia va a emitir sentencia a los ángeles. ¡Wow, pastor! Yo no sabía eso. Pues lea la Biblia más seguido y se entera. Dice después, ¿cuánto más? Hermanos, si vamos a juzgar cosas tan grandes en el futuro, Pablo dice, ¿cuánto más? Las cosas de qué? Que comparadas con las cosas venideras, las cosas de esta vida, hermano, son de menor grado, ¿cierto? De menor dificultad. Son temporales y pasajeras. Y a estas cosas son las que Pablo está llamando la atención a la iglesia y dice, ¿cómo es posible que no las pueden resolver? ¿Cómo es posible que no pueden llegar a un acuerdo en algo, en las cosas de esta vida, si el futuro nos espera que habemos de juzgar al mundo entero y a los ángeles? Tenemos la capacidad y la autoridad dada por Dios para resolver conflictos entre nosotros, hermanos. Porque conflicto no resuelto es una puerta abierta para que Satanás y el pecado dañe la obra de Dios. ¿Sí se entiende eso, hermano? Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es la reverencia. Señor, tantos lugares, tantos cristianos, tantos grupos que el día de hoy quisieran tener la libertad que nosotros tenemos para reunirse. Quisieran tener toda la Biblia sin restricciones y sin amenazas como la tenemos nosotros. Aún nosotros somos ingratos, inmaduros, no apreciamos el privilegio, la oportunidad que tenemos. Perdónanos, Señor. Te ruego, Señor, por hermanos que están en otros continentes, en África, en China, Asia, en la misma Rusia, en países comunistas, en países islámicos, donde tu palabra es prohibida, donde es prohibida la iglesia, donde no se pueden congregar ni reunir, donde el cristianismo es visto como una amenaza y como una plaga. Sin duda alguna, Señor, tenemos un privilegio que no aprovechamos, no entendemos. Parece, Señor, que algunos de nosotros no han entendido la magnitud del privilegio que tenemos. Ayúdanos, Señor, el tiempo que sea estar acá reunidos, estar atentos a tu palabra, porque mejor es estar atentos y que se obedezca tu palabra que los sacrificios en cuanto podamos hacer ante los hombres. Gracias, Señor, porque hoy no solamente celebramos tu palabra en el día de la Biblia, sino que también recordamos cómo has vencido la muerte. Un día como hoy resucitaste de entre los muertos. Por eso yo te ruego, obra el milagro como ese, pero ahora de salvación en aquellos que no te conocen, en aquellos que están entre nosotros y aún no han sido regenerados, aún no han nacido de nuevo, aún no les ha amanecido. Y aquellos que profesan, y como dice Corintios, se llaman hermanos, y en ellos habita el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, tú les puedas redarguir, nos puedas instruir, nos puedas exhortar, confrontar, animar, y podamos salir no solamente corregidos, informados, sino también transformados. En nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Amén y amén. Obstáculos para la resolución de conflictos en la iglesia. Pastor, ¿por qué en la iglesia a veces
Los hermanos entre sí no logran resolver sus asuntos, no llegan a un acuerdo, no llegan a la paz, no llegan a restaurarse. ¿Por qué? Número uno, versículo 1 dice, osa. Y esta osa no es el animal. ¿Sí? Esta osa es de osadía. Esta osa es de intrepidez. Esta osa es de atrevimiento. Textualmente la palabra significa allí en el original alguien que llega a los extremos o alguien que traspasa los límites, los linderos. En otras palabras, el que osa, el osado, en este caso de Corinto, era alguien que conocía los límites hasta donde debía llegar, pero le importaba un bledo los límites, en este caso las normativas, los principios bíblicos, y estaba dispuesto a ¿qué? A pasar por alto, por encima, los principios establecidos. Eso es ser osado. En otras palabras, mi querido hermano, el osado al cual Pablo cita acá tiene una característica. Hay una chispa, hay una bujía que lo impulsa a romper los límites. Fíjese acá, por ejemplo, aquí en la iglesia de Corinto, Pablo está hablando de el orden, en el capítulo 11, del orden que se debe tener en la cena del Señor. ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí? Sí. Hay un orden que se debe tener. Dice que todos deben esperarse, que todos al reunirse deben esperarse unos a otros. Hay un protocolo, hay una normativa. Pero algunos osados, ¿qué hacían? En vez de esperarse, se adelantaban cada uno a tomar su propia ¿qué? Estoy apelando a su memoria, porque usted es un asiduo lector de la Biblia. Y ellos tomaban, ¿verdad?, su propia comida, se adelantaban, no le importaba, menospreciaban al hermano. Además de eso, algunos querían hacer alarde y presunción de que su vianda era superior a la vianda del hermano, porque el hermano traía su pastelito de queso y yo traía mi pollo a la brosta de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad?, con papas fritas y ensalada esa de la sabrosita que dulzón. Y ahí, ¿verdad?, como el propio Kiko, ¿verdad?, comía delante de él, ¿verdad?, y hacía presunción de mi alimento. Cosa totalmente fuera de lugar, porque los elementos de la cena del Señor es un pan sin levadura y un jugo de uva sin alcohol, sin fermentar. Eso es lo que la Biblia enseña. De hecho, Pablo les reprocha y dice, y ustedes hasta se reúnen para emborracharse. Hermano, en la iglesia se emborrachaban. Pregunto, ¿estaban en orden o fuera de orden? Y quienes practicaban estas cosas eran bien, ¿qué, hermano? Bien osados. Y Pablo ahora cita un caso en particular en cuestión, y es que algunos se atrevían, si el hermano tiene un conflicto con él, tal vez un conflicto que nadie sabía en la iglesia. Escucha esto, este conflicto nadie lo sabe. Tuvimos un problema él y yo, ¿y qué hacía yo? Para humillarlo y avergonzarlo públicamente, lo citaba ya al tribunal. Lo citaba ante abogados impíos, inconversos, que no tienen nada que ver con la iglesia, y empezaba un litigio con mi hermano acerca de un asunto que pasó en la iglesia, un asunto personal, y empezaba a involucrar a gente que no tiene temor de Dios. Empezaba a involucrar a gente que no es parte del cristianismo, dejando mal parado y dejando en mala posición al Señor y a su palabra. Porque el Señor lo dijo claramente, al César lo que es el César. Es decir, si hay un problema en la iglesia, ¿dónde se resuelve? Bajo los estándares y los principios que ya Dios estableció para su iglesia. No hay que estar llamando a Raimundo y todo el mundo, no hay que estar llamando a terceros y al chismoso que metan sus narices acá, porque la Biblia es nuestra constitución. Y en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, están todas las pautas para la resolución de conflictos en la iglesia. Pero los osados en Corinto empezaban a citarse públicamente, empezaban a denunciarse públicamente y a condenarse públicamente a la vista de la gente en la calle, hermano. Ahora, pastor, ¿cuál es el primer obstáculo para la resolución de conflictos dentro de la iglesia? Había algo que hacía que estos creyentes, si se puede decir creyentes, fuesen osados, fuesen atrevidos. Y saben, eso se resume en una palabra: altivez. Y constantemente Pablo le dice a ellos que están ¿qué? Envanecidos, ¿sí recuerdan? Y sabe, cuando hay altivez en el corazón, pastor, ¿puede haber altivez en un hijo de Dios? Sí, todavía. Miren, usted y yo todavía no somos todo lo que debemos ser, lamentablemente.
Usted y yo todavía no somos el producto terminado, aunque el Señor ya nos ve como el producto terminado. Y le voy a dar una evidencia contundente, porque usted y yo todavía no somos todo lo que debemos ser. ¿Sabe por qué todavía no somos todo lo que debemos ser? Porque todavía usted sigue respirando, yo sigo respirando y seguimos sobre la faz de la tierra. Porque si ya fuésemos el producto terminado, de seguro no estuviéramos acá. Estuviéramos en la presencia del Señor. Pero algunos creen que son el producto terminado. Hay unos cuantos, mi querido hermano, que se creen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ellos. ¿Sí? Hay unos cuantos, hermanos, que se creen, ¿verdad?, la última Coca-Cola del desierto, y son tan osados que ya no miden las consecuencias y el daño colateral y empiezan a ventilar problemas que deben ser resueltos dentro de la iglesia. ¿Lo ventilan con quién, hermano? Con los impíos. Eso es un grave problema, ¿no? Y Pablo aquí sí te dice, mira, ustedes están bien mal, ustedes están bien desordenados. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Dice que son problemas ¿qué? Interpersonales. Ir a juicio delante de los injustos. Pablo dice, ¡qué locura! ¿A quién se le ocurre? Problema en la iglesia debe ser resuelto ¿dónde, hermano? ¿Dentro de qué? Bajo las normas que Dios ha establecido. El gran problema es la altivez, hermano. ¿Sí? Dice ya la Escritura, en el libro de Proverbios, no voy a ir allá, que el que fácilmente se enoja, mire, la altivez siempre va acompañada de enojo, de mala actitud, de ira. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará, hermano? ¿A la qué? A la locura, hermano. ¿Sabe? La persona que se deja llevar por la ira, por el enojo, por la altivez, por la soberbia, no razona bien. Es falta de juicio, ¿sí? Falta de sentido común. Pierde el norte, ¿sí? Pierde el juicio. Y ¿sabe? Tenemos que aprender del Señor esas palabras que dice en Mateo capítulo 11. Vaya conmigo. Mateo capítulo 11. Usted las conoce, pero siempre es bueno recordarlas. Mateo capítulo 11. ¿Sabe? El Señor no se agrada de los altivos. ¿Amén o no? Amén. Mateo capítulo 11. Busque en su Biblia. ¿Sí trajo Biblia, hermano? Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, llevad mi yugo. Hay un yugo que es del Señor que Él quiere que llevemos. Llevad mi yugo sobre vosotros, así como el buey, la yunta de bueyes, se le colocaba un yugo para que, sometiéndose a ese yugo, hiciese lo que su amo quería que hiciese. ¿Y qué quería el amo con los bueyes? Que abriese los surcos, que arara la tierra, ¿sí? Pero sin el yugo el buey podía correr para donde él quisiera. Pero el yugo privaba al buey, privaba a las bestias y animales a que hiciesen su voluntad, y sometía su voluntad a la voluntad de su amo. ¿Sí se entiende? Y el Señor dice, hey, ya no quiero que vivas haciendo lo que te da la gana. Eso es lo que significa llevar mi yugo. No, Guillermo, mira, el cristianismo no es lo que a ti te parezca, lo que a ti te plazca, lo que es el deseo de tu corazón. No. Yo quiero que tú lleves mi yugo. En otras palabras, quiero que te sometas, quiero que te sujetes, quiero que me entregues tu voluntad. Y segundo, aprende de mí. En ese proceso Dios nos va a enseñar dos cosas importantes, dos cualidades de carácter. ¿Que soy qué? Manso y qué. Hermano, sin el yugo, por eso dice Proverbios, bueno es al hombre llevar el yugo desde su qué. Lea la Biblia, hermano. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mientras más temprano el muchacho lleva y siente el yugo de la autoridad, va a aprender mansedumbre y humildad. ¿Saben cuál es el problema de esta generación altiva? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Sí lo leído también? Sí. Ese sí lo leí, Proverbios 30. ¿Saben por qué estamos en tiempos de una generación tan altiva? Y estamos en tiempos de una generación de creyentes altivos, porque no saben lo que es llevar el qué. El yugo. El yugo literalmente, hermano, es agachar la cabeza, tragarte tus palabras, tragarte tus opiniones, tragarte tus preferencias en lo que te parece y decir, Señor, tú tienes razón. Pero ¿cuánto están dispuestos a eso? Estamos en una generación donde, no, pastor, es que hay libertad de expresión y yo tengo que decir mi opinión, lo que pienso, defenderlo, y tengo el derecho. Está bien, pero el Señor es claro. Entre el Señor y tú, Él siempre tendrá la razón. Sí. Entre el Señor y yo, Él siempre tendrá la razón. Y si dices que eres creyente,
Dios te manda, te ordena a ti y a mí que llevemos su yugo, que nos sometamos a Él. Miren, este versículo siempre lo citan y lo pintan muy bonito, así como que el Señor dice, venid a mí. No, el Señor que te está pidiendo es que dejes de vivir tu vida desordenada y pecaminosa y vive según sus estándares. Es lo que está diciendo ahí. Cree que Dios le va a hacer todo. Sí, no, ven a mí, ay, pobrecita. Ay, estás pasando por una aflicción, ven a mí, Señor. No, lo que está diciendo, deja el pecado, arrepiéntete y haz lo que yo te mando. Eso es lo que dice. Lleva mi yugo. Que nuestra cerviz se doble, se encorve, se humilla ante Dios. Porque tenemos la tendencia a ser ¿qué? Estirados. ¿Quién se cree? Realmente tú y yo somos polvo, somos nadie. Somos nada. El único que es digno de recibir toda honra, gloria y alabanza es el Señor. Amén. Y Él dice, llevo mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Humilde de corazón. Pero en Corinto no había eso. En Corinto andaban todos ahí, ¿verdad? Pecho para adelante, ¿verdad? Andaban todos hablando fuertecito. Querían otros ponerse por encima de otros, subyugar literalmente a otros. Y por eso habían conflictos no resueltos. Dice, y hallaréis, ¿qué cosa, hermano? Miren, algo que hace que una persona tenga una mala vida es la altivez. Sí. Por cierto, está asociada, ¿sabe con qué? Con problemas físicos. Miren, la mayoría de nuestras enfermedades, hermano, no es que voy a poner aquí metafísico, ¿no? Pero sí, hermano. Mire, Dios ha hecho nuestro cuerpo, nuestro ser de una manera tan perfecta y todo está estrechamente conectado, ¿sí? Y hay muchas, por no decir todas, pero la mayoría de nuestras enfermedades físicas tienen una relación directa o indirecta con nuestro estado del alma y con algún pecado en particular. Y ¿saben? Qué curioso que dice el Señor acá, que aquel que aprende la humildad y aprende la mansedumbre, no la mensedumbre, ¿sí? La mansedumbre, y aprende la humildad, va a hallar, va a alcanzar, va a obtener descanso para su alma. ¿Saben qué significa eso? Paz. Paz, hermano. Mire qué sabrosa es la paz. Y cuando usted está en paz en su alma, también su cuerpo va a estar en paz. ¿Sí? Pero un alma que no está en paz, normalmente eso se refleja. No estoy diciendo que porque usted sea hipertenso, usted tenga un alma turbada, oscura y tenebrosa. Pero déjeme decirle que está muy relacionado. ¿Sí? ¿Sabe? Hay gente, hermano, que tiene afecciones, hay enfermedades terminales, agresivas que surgen de la noche a la mañana en ciertas personas. Y usted analiza, ve su historial, no solamente médico, sino también espiritual y almático. Y va a encontrar, hermano, que hay conflictos no resueltos. Conflictos no resueltos, que han turbado su alma y su corazón, que brotan allí un cáncer de estómago. ¿Y por qué de estómago, pastor? Y no lo dije al azar. ¿Sabe cuál es el otro órgano donde hay más terminaciones nerviosas aparte del cerebro? De hecho, se llama que es el segundo cerebro. Todas las que están acá pasan por acá. De hecho, están conectados, trabajan en conjunto. ¿Sí? Y no es casualidad, hermano, que cuando alguien sufre de cáncer de estómago, tiene problemas no resueltos y grandes emociones no resueltas en su vida privada, con su familia. Amén, hermano, ¿se está conmigo? Amén. Pero le dije que no me voy a poner metafísico, ¿verdad? Pero ahí dice la Escritura, hermano, que uno de los problemas o de los obstáculos en la resolución de problemas en la iglesia de Corinto era la altivez. ¿Y qué es lo contrario de la altivez, hermano? Mansedumbre y humildad. Miren lo que dice allá el libro de Santiago, para avanzar al siguiente punto. Santiago. Algunos se quedaron pensando ahí, ¿verdad? En las entrañas. ¿Sí? Casi como Judas, ese niño. Santiago capítulo 4. Santiago 4, ¿sí? Es cierto. Dice versículo 6, pero Él da mayor que, hermano. El Señor da mayor que gracia. ¿A quiénes? Mire lo que dice, pero por esto dice, Dios resiste a quién, hermano. Es decir, Dios contiende con el soberbio. Dios quiere un trato particular con el altivo. Pero Él da gracia a quién.
Él aprueba, Él bendice, Él respalda al humilde. Por eso, mire, vean que es un pasaje paralelo a Mateo 11. ¿Y cómo sabemos que alguien es humilde? Porque lleva el yugo. ¿Aprendió a llevar el qué? Yugo. Sí, pastor, sí, el versículo 7. Someteos. Someteos es un término militar, significa subordinado. Es cuando jerárquicamente alguien en la cadena de mando le dice a alguien que está por debajo de esa cadena: ¡adicre! ¡Vista el fresco! Y tiene que buscar el fresco. ¿A ver o no? Porque está ¿qué? Sujeto. Subordinado. Y aunque en su corazón está revelado, él sabe que no le conviene revelarse a la autoridad. Y ahí está, hermano. Dios resiste al soberbio, Él da gracia al humilde. Someteos. El Señor quiere que llevemos su yugo. Pues a Dios. Y miren los beneficios cuando nos sometemos, hermano, a Dios y a la autoridad establecida. Resistimos al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Porque cuando el diablo ve, el tentador, el que quiere verte destruido en el pecado, él ve que el hermano no cede a sus propuestas, sino que está sometido ¿a quién? A Dios. Es un hueso duro de roer para el diablo. Y el diablo dice: no, con este no puedo, porque mira, está bien sometido a Dios. Está entregada a su voluntad, no a sus pasiones, sino a Dios. No lo puedo mover. No lo puedo mover, está bien firme, está bien anclado en lo que ha creído. Pero cuando ve a alguno ahí, ¿verdad?, que quiere hacer lo que le da su buena y regalada gana, es un blanco fácil para Satanás y el pecado. ¿Por qué? Porque no se somete a Dios ni a sus leyes. Es un blanco fácil para pecar y es el que usted va a ver enredado en el pecado y con problemas no resueltos. 1 Corintios capítulo 6. Obstáculos para la resolución de conflictos en la iglesia. Pastor, pero estamos viendo lo negativo, sí, porque es lo que Pablo resalta en el capítulo. Recuerda que estamos enseñando lo que la Biblia dice, no lo que queremos, ni mucho menos lo que la Biblia no dice. Entonces, el primer obstáculo que vemos en 1 Corintios 6 es la altivez de los corintios. Y por ese motivo se atrevían a denunciarse públicamente sin considerar las repercusiones y las consecuencias que esto podría acarrear. Segundo obstáculo, hermano, lo vemos más abajo. Está interesante esta expresión que Pablo utiliza, versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, noten y atentos a la siguiente pregunta. Y esto es otro problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. ¿Ponéis para juzgar a los que son, ¿de qué? Subraye, de menor estima en la iglesia? Es decir, Pablo está alarmado y dice: ustedes, si realmente quisieran resolver los problemas en la iglesia, no van a elegir, no van a seleccionar, ni van a colocar esta responsabilidad en aquellos que son de los de menor estima en la iglesia. Y alguien va a saltar, muy espiritual, a decir: pastor, y no debería haber personas de menor estima en la iglesia. Voy a explicar la frase. Porque Pablo está citando de que sí, hay miembros en la iglesia que son de menor estima. Y no porque otros quisieran tenerle menor estima, sino porque Dios mismo. Y esta expresión tiene dos connotaciones. Y es uno de estos obstáculos. Atentos, hermano. Estamos estudiando los obstáculos para la resolución de conflictos. Es decir, ¿qué impide que los problemas se resuelvan en la iglesia local? El primero es, cuando hay ¿qué? Cuando hay altivez en tu vida, cuando hay altivez en mi vida, no vamos a llegar a resolver los problemas. No llegamos a resolver los conflictos. El segundo elemento que puede estar presente en una iglesia que no resuelve los conflictos es la inmadurez. La expresión menor estima significa el de más baja condición, pero también el de más prematura condición. Hablando de un creyente de poco tiempo. Y un creyente de poco tiempo se caracteriza por ser inmaduro, y por esa inmadurez no va a tener la capacidad de resolver conflictos. Y el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, para que me entienda, había un problema entre hermanos, un conflicto, un dimes y diretes, un chisme, un desacuerdo. Y a quienes acudían para que resolvieran los problemas era al hermano nuevo creyente, y le decían: mira, tú, hermano, que tienes 3 meses aquí en la iglesia, atiende ese caso. Y Pablo se entera y dice: ¿ustedes están locos?
Es decir, ¿cómo vas a dejar y cómo vas a colocar sobre alguien que no tiene la capacidad todavía, la madurez todavía, que resuelva conflictos que no le competen? Porque él seguramente también tiene muchos conflictos que resolver, porque es inmaduro. Pero también la expresión menor estima, hermano, es una expresión más fuerte ahora. Es la expresión reprobado. Y Pablo lo utiliza en Corintios capítulo 11, hablando de que algunos que tomaban la cena del Señor habían sido reprobados. Y no tiene que ver con inconversos. De hecho, dice en 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir allá porque lo tenemos aquí cerca, para que vean expresamente cómo Pablo hace mención a los reprobados. Y justamente está hablando de la misma situación. 1 Corintios capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿se dan cuenta que la iglesia no es el lugar sino la gente? Cuando os reunís como iglesia, oigo, ya sabemos por quién oye, ¿no? Los de Chloe y otros tantos más. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué cosa, hermano? Divisiones. Divisiones es sinónimo de conflicto, de problemas, de altercados, de diferencias, ¿cierto o no? Pregunto, hermano, ¿es el deseo de Dios que haya divisiones en la iglesia? No. ¿Local? No. Eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es pecaminoso, eso es carnal. Pero Pablo estaba escuchando que en Corinto había divisiones. Y en parte lo que decir, porque los conozco. Los conozco, ¿verdad? Versículo 19. Porque es preciso, y ahora Pablo dice algo que ellos no esperaban. Es preciso, es decir, es necesario que entre vosotros haya ¿qué cosa? Que hayan estas divisiones, que hayan estas diferencias, que hayan estas disensiones. ¿Y por qué? Pastor, si el deseo de Dios no es que haya divisiones, ¿por qué Pablo dice que es necesario? Escuche, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Y se infiere, y está intrínseco allí, se puede leer entre líneas, no solamente se quedan en evidencia los que son aprobados, sino que también quedan en evidencia por descartes los que son ¿qué? Reprobados. El término reprobado es la expresión en 1 Corintios 6, menor estima. En otras palabras, hermano, escuche esto: miembros de la iglesia que por una vida desordenada, que por una vida pecaminosa, que por mal testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no tienen la dignidad, no tienen la capacidad ni la moral de emitir juicios o resolver problemas dentro de la iglesia, porque ellos mismos han sido un mal ejemplo. Pastor, ¿eso puede pasar en una iglesia? Sí, abunda. Hay gente en la iglesia que es de menor estima, bíblicamente hablando. Repito, ¿quiénes son los de menor estima? Los inmaduros, recién convertidos, y número 3, aquellos que no pueden vivir una vida de pureza. ¿Cuáles son los obstáculos para la resolución de conflictos en la iglesia? Número 1, cuando hay que altivez, soberbia, cuando nos creemos más de lo que realmente somos, cuando tenemos un mayor concepto de nosotros mismos. Eso es altivez. Segundo obstáculo, la inmadurez. No tener las capacidades espirituales, no tener la madurez espiritual para poder dar solución a conflictos de otros y mucho menos a nuestra propia vida. No estamos calificados. Pero alguien más no está calificado para resolver problemas, sino los impuros, la impureza. Cuando un creyente no puede vivir en pureza, cuando un creyente vive una vida inmoral, una doble vida, y es miembro de la iglesia, es el último que debería estar emitiendo sentencia y juicio, y es el último de ser convocado a este, por así decirlo, comité de disciplinos. Amén, hermano, ¿se entiende? Amén. Pero hay un cuarto obstáculo, y está ahí más adelante. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros, y ahora utiliza otro adjetivo, no hay entre vosotros, ¿qué, hermano? Sabio. Es decir, no hay alguien que sea sabio, ni aun uno que pueda ¿qué? Juzgar entre sus hermanos. La palabra juzgar aquí significa resolver el conflicto, emitir una sentencia, hacer un juicio, hacer una distinción, juzgar entre vuestros hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y vuelve a tocar el tema del principio. ¿Y esto ante quiénes? Es decir,
llegan a estos límites, traspasan los límites. ¿Acaso no hay alguien que sea qué? Sabio. ¿Sabe cuál es el otro obstáculo por el cual no se resuelven los problemas dentro de la iglesia? La insensatez. El libro de Proverbios, hermano, está lleno de esto. El libro de Proverbios nos presenta al sabio en contraste de quién? Del simple e insensato. Del necio. De hecho, el libro de Proverbios habla de tres personajes: el sabio, el necio y el simple, que están en el punto intermedio. El que todavía no se ha definido y no sabe lo que es. El que no se identifica con la sabiduría de Dios, pero no se ha sumergido en la necedad del insensato. Pero, ¿quién es un insensato o quién es un necio? Aquel, mi querido hermano, que no tiene juicio ni sentido común para juzgar. En otras palabras, es falta de discernimiento espiritual. Y sabe, alguien que no tiene el discernimiento espiritual, alguien que no tiene una vida espiritual, alguien que no camina con el Señor, alguien más bien que pone por encima sus opiniones y prefiere, coloca o da lugar a las preferencias de la gente. A ver tú qué piensas, a ver qué tú qué opinas. Mira, no hay que ser tan duro, porque si no el hermano se va, ay pobrecito, y pone por encima de los principios de Dios. El agradar a los hombres, esa persona no califica para resolver los problemas. Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: si yo intentara ser agradable a los hombres, si intentara agradar a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de quién. Gálatas 1:10. Si intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, mucha de esta gente en Corinto, ¿sabe cuál es el problema? Habían hecho de la iglesia de Corinto una iglesia al gusto del consumidor. Y la iglesia parecía más bien un restaurante, parecía más bien un club social. La iglesia se había convertido, hermano, en un club nocturno, donde cada quien podía ir y escoger y elegir la bebida que quisiera, hablando metafóricamente, para que todos se sintiesen agradados. Es más, algunos preguntaban: ¿quién predica este domingo? ¿Pablo? ¿Cefas? ¿O Apolos? Y cada quien elegía a su predicador de preferencia, cada quien elegía su servicio de preferencia, que se podía ajustar a su horario. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Qué triste y lamentable, lo que hoy se llama cristianismo se parece mucho a lo que era la iglesia de Corinto. Pero esto es un ejemplo a no seguir. Si usted entiende que 1 Corintios es una carta correctiva, no en ningún momento Pablo alaba a los corintios. De hecho, el capítulo 11, él lo deja bien claro. El versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, pero hay algo en lo cual nos alabo. Dice el versículo 17: anunciaros, hermanos, para anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hermano, muchas de las cosas mencionadas en Corinto es para corregir, para señalar y para que no se volviesen a repetir. La iglesia de Corinto no es un ejemplo para la iglesia de hoy a seguir, es un ejemplo a no seguir. Vamos a repasar obstáculos para la resolución de conflictos dentro de la iglesia de Corinto. Uno de los obstáculos para que los problemas no se resuelvan, ¿cuál es? Si hay altivez en tu corazón, hermano, y altivez en mi corazón, no vamos a llegar a un poco de acuerdo. No se resuelve, porque el altivo siempre va a querer defender su ¿qué? Su punto. Su soberbia va a llevarlo a defender su postura, a no dar su brazo a torcer, a no doblar su cuello, su cerviz, a no agachar la cabeza, aunque esté en lo incorrecto, aunque esté equivocado. Ese es el altivo. Y va a ser capaz de traspasar los límites si es necesario para dañar y lastimar a aquel que ve como adversario. Y acá habían traspasado los límites, bien osados que eran, que habían llevado los problemas de la iglesia, ¿a dónde más? A la calle. A la calle, literalmente. Y Pablo dijo: esto no se puede permitir. Segundo obstáculo es la inmadurez. Habían inmaduros tratando de resolver los problemas. Pastores que tienen buenas intenciones. Mire, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Usted puede tener buenas intenciones, pero si no tiene las cualidades y capacidades, no. Mire, yo puedo tener buenas intenciones de venir mañana acá a pegar bloque y a levantar una pared. Pero lo más probable, después que yo levante la pared, algunos hermanos acá se van a molestar con el pastor. Pastor, y no porque me quieran cuidar, no. Sino, pastor, gastamos ese dinero que todos pusimos. Eso es una mala mayordomía. Que yo tenía buenas intenciones, hermano, yo quería levantar mi primera pared. Y sabe, aunque usted pueda poner su mejor cara, usted sabe que yo me equivoqué. Estuvo mal de mi parte. Porque zapatero su zapato. ¿Amén o no, hermano? Sí. Zapatero su zapato. Entonces, ahí está el de menor estima, el inmaduro, el que más bien necesita ser discipulado. Por cierto, esta semana comenzamos los discipulados. Amén. Se despertaron, ¿verdad?
el que necesita ser discipulado, el que necesita ser animado, el que necesita ser sostenido, el que es niño. Mire, el niño no cuida niño. ¿Sí se entiende? El niño es inmaduro. ¿Cómo usted lo va a poner a resolver el problema? No, me voy de viaje, no vamos a la playa, no vamos al campamento playero y vamos a dejar a Grace. A Grace Abigail, mira, te encargas de la casa, quita las llaves. Si viene el agua y conectas la bomba, saben cómo es todo, ¿verdad? La luz, si vienen los apagones, está pendiente de todo. Grace, y cuando lleguemos, vamos a llegar al mediodía, la comida está lista. Y la niña así, no te dejas sola. Una niña de 6 años no tiene las capacidades de hacerse responsable. No porque no quiera. Tal vez ella quisiera, hasta juegan a la casa, juegan al hogar, juegan a la cocina, juegan, ¿sí me explico? Entre niños. Pero en el mundo real no tienen la capacidad. En la iglesia de Corinto habían inmaduros intentando resolver problemas y por eso nunca se resolvían. Nunca llegaban al término. Menor estima en la iglesia. Aquellos que viven una vida de impureza, una vida inmoral, una doble vida. Son una cosa en la iglesia. Como les digo, mire, aquí el diablo puede ser hasta cristiano. Como dice, ¿verdad? Esa vieja película que a usted le gusta, ¿verdad? Que el diablo hasta viste a la moda. Mira, el diablo viste de cristiano, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Puede parecer cristiano, puede hablar como cristiano. Y alguien que vive una vida de impureza no está calificado para resolver problemas dentro de la iglesia. La insensatez, falta de discernimiento espiritual. Aquella persona que no puede ir a la palabra de Dios para buscar el consejo de Dios. Miren, hay creyentes, hermanos, que tienen conflictos con sus hijos. ¿Y saben a dónde prefieren ir? Primero van al psicólogo. ¿Y saben qué le dice el psicólogo? No, deja que drene, no, deja que aquello. Eso, ese es que está en la edad. Hermano, yo no he entendido esto. ¿Quién dijo y en qué punto se aceptó que hay una edad de rebeldía? Eso no existe, eso es falso. Sáquese ese chip que el mundo te quiere meter. No, es que llegó la edad de la adolescencia. ¿Quién dijo que la adolescencia es rebeldía? Porque unos cuantos viejos que siguen siendo rebeldes. Entonces algunos nunca han sabido. Entraron, nunca salieron. Es decir, no hay tal cosa como que una edad de rebeldía y una edad de no rebeldía. Lo que pasa es que cuando el padre no hace lo que debe hacer y es responsable con sus hijos en los primeros años, tú vas a cosechar en esa edad. En la adolescencia vas a cosechar en tus hijos rebeldía, pero no porque sea la rebeldía, sino porque cuando podías influenciar, escúchame, su vida, cuando podías impactar su vida positivamente, no lo hiciste. Escúchame acá, mi querido hermano, está comprobado científicamente y médicamente que los años más importantes de un ser humano, ¿sabe cuáles son? ¿Sabe cuáles son los años más importantes de un ser humano? ¿Lo sabe papá? Papá, mamá, ¿lo sabes? Los primeros 7 años. Te tengo una noticia. Lo que tú no logres hacer con tu hijo en los primeros 7 años, te va a costar lograrlo hacer más adelante y la gente de la calle y los desconocidos se van a encargar. En los primeros 7 años de vida, el 85% del carácter de un ser humano se forja. Escucha esto. El 85% del carácter, la personalidad, los gustos y preferencias se forjan en todo ser humano en los primeros 7 años de vida. Y si tú en los primeros 7 años de vida eres condescendiente, eres permisivo, le das luz verde a todo, no te extrañes que cuando sea adolescente, no porque sea la edad de rebeldía, tú empieces a cosechar lo que no sembraste en los primeros 7 años. Y no vas a tener un joven que se somete, vas a tener un joven que te va a comer vivo y te va a caer a palo. Y le vas a tener miedo. Y te vas a gobernar por él. Y cualquier cosa que vas a hacer, la vas a hacer para que no se te vaya de la casa porque vives en el psicoterror y caes en su manipulación. Ay, esta juventud sí se... No, tú lo formaste. Porque los jóvenes son lo que son por los padres. No nacieron así. Mire, no estamos en taller para padres, pero aprovecho. ¿Sí? Porque ahí es donde viene la insensatez. Bueno, es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, a nivel macro. La iglesia es como una familia. Y hay problemas dentro de la iglesia que van a presentarse. ¿Quién atiende esos problemas? ¿Los inmaduros? No, los maduros. Los que andan desordenadamente, no, los que tienen buen testimonio, los que tienen credibilidad, no los de menor estima. Y por último, último obstáculo
para la resolución de conflictos. Pastor, ¿por qué no se resuelven los conflictos en la iglesia local? ¿Por qué a veces no se llega a un acuerdo? Porque hay problemas entre los hermanos y pasan años, hermanos, emproblemados, con amargura, con rencilla, con división, con diferencias y altercados, pero siguen en la misma iglesia y son una bomba de tiempo y pueden contaminar y dañar la obra de Dios. ¿Por qué no se llegan a un acuerdo? Miren lo que dice, versículo 7 en adelante. Así que hay una conclusión ahí. Por cierto, es ya una falta. Es decir, cuando habla aquí, hermanos, que está hablando de algo grave, ya es una falta en vosotros que tengáis, ¿qué cosa, hermano? Pleitos entre vosotros. ¿Cuánto más divulgarlos? ¿Cuánto más ventilarlos hacia terceros? Ya pleitos entre nosotros es algo que no se puede permitir. Es lo que Pablo está diciendo, mucho menos ventilarlos. Y hace dos preguntas importantes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe qué significa eso? Pablo está diciendo, mira, si un hermano te ofendió, si un hermano hizo algo contra ti, ¿por qué no es mejor? Lo mejor es, trágalo eso, da gracias a Dios y velo como un elemento, velo como un instrumento de Dios para formar tu carácter. Velo como una oportunidad que Dios te está dando para que te parezcas a Cristo. Escúchame esto, hermano. Cuando alguien nos ofende, tenemos una gran oportunidad. Podemos reaccionar de dos maneras. Me ofende, y la respuesta natural es, me defiendo. ¿Cierto? Te ofende y te defiendes. ¿Cierto o no? Abre cancha. Y reaccionas. Es la respuesta natural, escúchame, del hombre natural. Del que no es espiritual. ¿Pero qué espera Dios de mí, pastor, que me defienda? ¿Sabes qué espera Dios de ti? Si alguien te ofende, es una oportunidad que Dios te está dando, porque no se escapa de Dios, Dios es soberano. Y si tú eres hijo de Dios, Dios está obrando en ti una transformación. Y tú necesitas ser ofendido, hermano. No, sí te digo. Yo necesito que me ofendan. No se pongan a hacer filas todavía. Pero necesito que me ofenda. Y usted necesita que lo ofenda. Pastor, pero nadie quiere ser. No, yo te estoy preguntando si tú quieres ser ofendido. Eso es otro tema. Nadie quiere ser ofendido, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere vivir mal. Obvio. Pero necesitamos la dificultad y las ofensas. ¿Sabes por qué? Algunos no lo han entendido. Y algunos andan huyéndole las ofensas. Yo he visto a la gente y por eso viven en una burbuja. Son ermitaños. No se relacionan con nadie. No traten con nadie. Son asociales. Decir antisociales está mal dicho, por cierto. Son asociales. ¿Sí? Antisociales delincuentes. Son asociales. No me relaciono, no tienen amistades, no tienen confianza, no confían en nadie, no confían en sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque estás evitando la ofensa y estás mal. Porque no puedes vivir en una burbuja en este mundo. Pablo lo dice en el capítulo 5. Vamos a ser ofendidos. Y pastor, ¿por qué necesito ser ofendido? Porque cuando eres ofendido tienes una oportunidad de perdonar. Y cuando perdonas, ¿a quién te pareces? Y no quiere Dios que nos parezcamos a Él. Sí. Y el Señor va a decir, Guillermo, quiero que aprendas el perdón y la misericordia. Y sí, Señor, enséñame a tener misericordia. Bueno, te voy a enseñar, te voy a mandar un poco de gente que te ofenda. Y cuando nos manda un poco de gente que nos ofenda, tenemos la oportunidad entonces ahora de ejercitar el perdón, ejercitar la misericordia y ver cuánto hemos aprendido de qué. Por eso dice, mira, mejor ven, pasa tiempo conmigo, pasa clases conmigo, aprende de mí, que soy manso y humilde, porque si te pareces a mí, te voy a poner a prueba. Y vas a tener dificultad en el trabajo, en la calle, en la iglesia. En la iglesia. Hay gente que cree que viene a la iglesia y que esto es un paraíso. Y sí, y no. ¿Sí? ¿Y sabe por qué sí? Porque está el Señor y su palabra. ¿Y sabe por qué no? Porque está usted y estoy yo. Usted y yo evitamos que esto sea un paraíso. Ya se quiere ir, ¿verdad? ¿Ya va la primera? Siga. Está la puerta. Ahora, sígame acá, hermano. La hermana tiene una condición, ¿verdad? No para que usted lo haga hábito, ¿verdad? La hermana tiene una condición allí. Ahora sígueme acá, hermano. Necesitamos ser ofendidos. Necesitamos la dificultad, necesitamos la prueba. ¿Y qué estaba pasando en esta iglesia? Pablo está diciendo, mira, no es correcto que vivan de pleito en pleito, pero si hay pleitos, tienen que aprender a qué? A resolverlos, a perdonar como Cristo perdonó a vosotros. Versículo, ¿por qué no sufrís más bien que? En otras palabras, hermano, es ceder el derecho. ¿Sí? No, pastor, es que yo tengo mi derecho y yo lo voy a defender. Bueno, pero haz como Cristo, cede tu derecho. Pregunto, ¿Cristo tenía el derecho de defenderse cuando Judas fue allá con palos y piedras? ¿Tenía el derecho? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenía el derecho cuando lo estaban clavando en la cruz? Sí. Hasta él mismo le dijo, le dijo ahí a Pilato, mire, yo si quisiera pidiera una legión de ángeles y acaban con todos ustedes.
Pero se dio su qué? Derecho. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Miren, a veces, como dicen por ahí vulgarmente, perdiéndose gana. A veces es mejor, ¿verdad? Aunque usted tenga la razón. ¿Sí? Está bien. Tiene razón. Aunque no la tiene. Pero mejor, así en paz. ¿Sabe por qué? Porque estamos cediendo nuestro ¿qué? Derecho, estamos cerrando un problema, estamos terminando con un conflicto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Segunda pregunta, que tiene que ver con la misma idea. ¿Por qué no sufrís más bien el ser qué? Oh, pastor, pero ¿cuántas veces más me van a defraudar? ¿Cuántas veces más me van a ver la cara de tonto? ¿Cuántas veces más me van a ver la cara de retrasado? Parece, ¿verdad? El Señor dice, ¿te tocó? Dios está haciendo algo en tu vida, hay algo en tu vida que tiene que ser corregido y Dios está usando esa circunstancia a las personas difíciles en tu entorno como un verdugo, como una herramienta para forjar el carácter más parecido al de quién, hermano. Entiéndelo, hermano. Mire, tal vez tienes un jefe que es difícil en el trabajo, ¿cierto? Desde el día que eres creyente, que eres cristiano, ese jefe, ese profesor de la universidad, ese compañero de clase, ese familiar, la suegra, bueno, la suegra siempre, ¿verdad? Pero el suegro, o el primo, o cualquiera, ¿verdad? Tu esposo, hermana, que no es creyente. ¿Amén o no? Tu esposa, que no es creyente. ¿Sí? Que quiere hacer la vida de cuadritos. Tus hijos te tienen la cabeza vuelta un cuadriculado, ¿verdad? Un cubo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está permitiendo esas cosas para que tú seas más como quién. Como Cristo. Para que tú busques el rostro de Dios. Dependas de Dios. No le he dicho cuál es el último obstáculo de la resolución de problemas. Versículo 8. Pero vosotros cometéis, en vez de ser como Cristo, y mire qué reproche tan fuerte que hace Pablo, qué triste por los corintios, hermano. En vez de elegir ser como Cristo, Pablo más bien les dice, mire, ustedes más bien eligen mal, el mal camino, cometéis el agravio y defraudáis, ¿y esto a quiénes? Es decir, ustedes no tienen ninguna intención de ser como Cristo. Y esto, hermano, es una luz, un bombillo de alarma, de alerta. ¿Por qué, pastor? Porque ahora Pablo toca un tema que uno no espera que aborde con creyentes. ¿Y cuál tema? Y lanza otra pregunta. ¿No sabéis? Pareciera que Pablo, ellos le dan evidencias, señales a Pablo para que Pablo piense lo siguiente. ¿No sabéis? Así como que Pablo pensando, mire, yo le voy a decir esto a los corintios, a ver como que si hay alguno por allí que no la tiene clara. A ver si hay alguno entre los corintios que me da la impresión como que no saben esto. Y esto es peligroso, pero es una realidad. ¿No sabéis que los injustos no quedan? Pastor, ¿por qué hay problemas en la iglesia que no se resuelven con ciertas personas? Miren, hay gente que es que, dijimos, número uno, altiva. No quiere dar su brazo a torcer, no quiere ceder su derecho, no quiere arrepentirse, no quiere doblegarse, no quiere ser humilde como Cristo. Hay gente, número dos, inmadura. Tercero, vive en impureza. La impureza es un obstáculo para que alguien pueda resolver sus conflictos en la iglesia. El que anda mal, el que anda en pecado, pues no va a poder alinearse con aquel que anda bien. El que anda en tinieblas no va a poder caminar en la luz. Y no va a poder caminar con aquel que camina en la luz. ¿Amén o no? Y número 4, dijimos, la insensatez, la falta de discernimiento espiritual, la falta de acudir al consejo de Dios y correr al consejo del mundo, al consejo del amigo, de la amiga, que están, miren, están en candela, están más fritos que un chicharrón. Pero ¿cuál es el quinto obstáculo para que los problemas sean resueltos en la iglesia? Tal vez algunos ni se imaginan. Pero Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corinto, que se espera que esté conformada. ¿De qué esté conformada una iglesia? Le dice a los creyentes. A los creyentes le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el qué? ¿Sabe por qué hay conflictos que con ciertas personas no se resuelven? ¿Ah? No son creyentes. Parecen creyentes. Aparentan ser creyentes. Hablan como creyentes. Aprenden cosas de creyentes. Se comportan en cierto momento como creyentes, pero no son creyentes. Y a veces estamos tratando con inconversos dentro de la iglesia. Y cuando hay alguien que no es creyente dentro de la iglesia,
nunca podrá ser resuelto el problema con esa persona a menos que esa persona se arrepienta, nazca de nuevo. Porque estamos hablando de idiomas totalmente diferentes. ¿Sí me estoy dando a entender? Y Pablo tiene que tocar aquí este asunto de la impiedad. La impiedad es una característica propia de aquel que no conoce a Cristo. Y aquí resume la impiedad en el versículo 9 y versículo 10. ¿No sabéis que los injustos o los impíos, los inconversos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pastor, ¿puede haber alguien afeminado que no se eche con varón? Sí. Mira, hay gente afeminada. Mire, yo conocí hasta pastores afeminados. Sí, dice, pero la esposa no le dirá nada. ¿Y cómo se enamoraron? Eso yo digo, sorprendente. Sin duda alguna hay mujeres que les gusta a otra mujer. ¿Sí? Afeminados, hermanos, dentro de la iglesia. Ni los que se echan con varones. Y por cierto, mire, un varón que se respeta, dice Pablo, justamente a los Corintios, hermano, el capítulo 16. Dice, portaos, varonil, ¿qué? Dice allá, el versículo 13. Dice a los hombres portados, habla del porte, no solamente del carácter, también de la apariencia. Uno no espera ver al hermano José Gregorio entrar ahí con una falda escocesa. No, pastor, eso es algo cultural. No, pero es que la cultura no está por encima de los principios de Dios. A la basura a la cultura. Somos cristianos. Por encima están los principios de Dios. ¿Qué importa lo que la cultura diga? ¿Qué importa lo que el folclore diga? ¿O usted vive por la palabra de Dios o vive por lo que el mundo dice? Hola, ¿hay alguien? ¿Sí? Entonces, es eso, hermano. Portado horriblemente. Hombres en la iglesia que se hacen mechitas, usan zarcillos, usan cositas, accesorios. Mire, yo le voy a decir algo. Aún siendo inconverso, yo aprendí que los accesorios son para mujeres. Sí. Yo siempre vi que los accesorios son femeninos. Pastor, esa es su apreciación. Bueno, pero portado horriblemente, ¿no? ¿Se un hombrecito? ¿Sí? Los cortes, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Parecen crusty. Parecen Bob Patiño algunos. Los que vieron los Simpsons, ¿me entienden? ¿Sí? Y mechitas y no, pastor, es que Dios nos quiere como son. No, no, eso es falso. Porque si Dios te quisiera como eres, no te dijera que te arrepintieras. Si te vas a arrepentir porque hay algo que Él no quiere en tu vida, que algo que ve que no está bien, que no le agrada. Amén o no. Amén. Es el falso cristianismo. El barato, el de vitrina, el que vende, el comercial, el del marketing. Ese no es el cristianismo de la Biblia. Por eso es que, hermano, mire, uno le dice hermano cualquiera. ¿Sí? Porque no todo lo que se dice ser cristiano lo es. Por eso Pablo justamente le dice a los corintios, mira, si hay alguno entre ustedes que anda practicando estas cosas, pues entienda que no se vista, que no va. No es. Y hermano, la impiedad, tratar con el inconverso que se disfraza, que se lava como la puerca lavada, no puede ver un pedazo de barro, ¿verdad? Un charco allí porque es su naturaleza. No puede ver la mínima oportunidad para pecar porque es su naturaleza. Y personas así serán un círculo vicioso y sus problemas y conflictos nunca serán resueltos. Y a veces los tenemos dentro de la iglesia. ¿Amén o no? Amén. Pastor, ¿qué hacemos con personas así? Bueno, identificarlas. Como dijo Pablo, quitarlas de la comunión, quitarlas del medio, para que no estorben y no hagan daño a la iglesia, si no se quieren arrepentir. Pero la buena noticia es, dice al final, y esto erais algunos. Pablo reconoce también que estaba hablando con algunos creyentes. Mire, me gusta cuando dice, ¿y esto era qué? Él no habla de una totalidad. Él se cuida, dice, algunos. Porque tengo la impresión de que no todos. Tengo la impresión de que no todos los que dicen amén en esa iglesia realmente son creyentes. Por eso dijo algunos. Y esto erais algunos. Otros siguen siendo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, cuando alguien es salvo, cuando alguien nace de nuevo, hay una transformación en su vida. Y no es una transformación forzosa, no es una transformación religiosa, no es que alguien te tiene que imponer, obligar y empujar.
Tú, de tu propio corazón regenerado, de ese nuevo corazón, de ese corazón limpio, aunque luchas y batallas con los hábitos pecaminosos que traes del pasado, tú vas a querer honrar y agradar a Dios. Y vas a decir al pecado, no, basta ya. Pero no, si tú más bien buscas el pecado, tú no eres salvo. Pastor, ¿usted está jugando? Sí, estoy jugando, tengo la cualidad y el derecho y la autoridad para hacerlo. La palabra de Dios lo enseña. Aquí es lo que va a decir Pablo. Si usted anda de esa manera, arrepiéntase, porque parece que no es hijo de Dios. Y usted puede estar en la iglesia, puede estar bautizado, el bautismo no salva. El bautismo no salva. ¿Usted cree que el bautismo salva? Está equivocado. El bautismo no salva. Usted puede estar en la iglesia, puede estar bautizado, puede venir fielmente los domingos como los católicos, puede venir los miércoles, puede estar en todo. Puede dar comida a los niños más pobres de Vista Hermosa. Y morirse, irse al mismísimo infierno allá. ¿En serio, pastor? Sí, porque no es por obras. No es por obras. Tiene que arrepentirse. Tiene que tener un corazón nuevo. Tiene que ser, mire, lavado, santificado, justificado por el Señor. Y aquellos que hemos sido lavados, santificados y justificados, lo sabemos y estamos seguros de eso. Algunos están en este momento escuchando este mensaje y su corazón le retumba, se llena de temor. ¿Sabes por qué? Porque necesitas arrepentirte, porque no eres salvo. Y sabes, si tú hoy decides y das ese paso de fe en arrepentirte, el mayor conflicto que tienes, que es con Dios, va a ser resuelto. Y de ahí en adelante, los demás conflictos menores también serán resueltos. Por eso, que a veces en la iglesia no se llega a la resolución de algunos problemas, porque hay altivez, hay inmadurez. ¿Qué más hay? Impureza de los miembros de la iglesia, insensatez de los miembros de la iglesia, pero también hay miembros de la iglesia inconversos. Y aunque son, pastor, miembros de la iglesia inconversos, sí, miembros de la iglesia inconversos, mas no miembros del cielo. Tienen una membresía acá, pero no allá. Qué triste. Y sabes, hay gente que se engaña y llega a la muerte, años engañándose. Yo sí soy. Pero tu vida grita que no eres. Arrepiente. Porque es lo mejor que pudieras hacer por ti mismo. Y eso trae honra y gloria al Señor. Amén, hermano.